la Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Bendito Dios, Padre Santo, a ti venimos agradecidos en esta hora para darte toda honor y gloria, alabanza, honra a tu nombre santo y glorioso. En estos momentos pedimos que nos bendigas por tu palabra, Señor. Enséñanos a amarte, a servirte, enséñanos a agradarte en todas las cosas por tu grande bondad y misericordia. Te pedimos, Padre bueno y justo, alabado y bendecido seas para siempre, glorificado y exaltado, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 1 y 2. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se los llevaba a los ídolos mudos. Bendito sea Dios. Puede tomar asiento, vamos a estar viendo un mensaje titulado El uso de los dones. Vamos a ver una manera de introducción, porque vamos a ir tomando don por don en otras ocasiones. Ahora solamente vamos a dar una introducción. Es necesario conocer los dones. Los dones son las herramientas de poder, son las herramientas para vivir una vida espiritual sobrenatural. Los dones son sumamente importantes porque ellos son los que confirman los ministerios y confirman la obra de Dios por el Espíritu Santo, porque todos los dones son obra del Espíritu Santo. Él es el que da a cada uno la manifestación del Espíritu, que es el don. Los dones son la manifestación del Espíritu. Por eso, donde está el Espíritu Santo hay manifestación de dones. Entre los dones principales, como un resumen, podemos decir en Efesios 4, del verso 7 al verso 13. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme al don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito Dios. Vemos que el Señor, cuando murió y resucitó, nos trajo dones. Después de haber resucitado, desde el cielo envió dones. Y esos dones son diversos, son dones ministeriales. Los primeros que estamos viendo son dones ministeriales, porque son para ejercer un ministerio. Los 5 principales ministerios, que son, como dice la Escritura, el verso 11, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Ahí están los 5
dones ministeriales. Eso es la base de la obra de Dios. Y Él nos concede según su voluntad. Es el Espíritu Santo. Entonces, esos son los dones ministeriales. También hay otra clase de dones que el Señor nos concede por su gracia y por su misericordia, que también nos muestra en el capítulo 12 de Corintios, versos 27 y 28. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego los terceros maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran y los que tienen don de lenguas. Aquí vemos que se añaden algunos ministerios más, o algunos dones ministeriales. Y estos dones ministeriales que son añadidos son los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Estos que ayudan son las personas que son llamadas para ayudar a la obra, para ministrar los recursos naturales o los bienes. Hay personas que son llamadas específicamente para que apoyen de una manera económica la obra de Dios, por eso son para ayudar. Y hay otros que son para administrar, es decir, para tener cuidado de que el dinero sea bien usado y toda la obra de Dios sea completa y correcta, de modo que no haya injusticias o desmanes, que todo sea ordenado, decente, justo, correcto. Y el otro ministerio de todos, de cada uno, es poseer el don de lenguas. El don de lenguas es para edificarnos, para edificar a la iglesia y para edificarse a sí mismo. El don de lenguas es importante porque ese apoya y une a todo el cuerpo de Cristo. Por eso también dicen que somos un cuerpo, cada miembro, cada uno en particular. O sea, todos somos iguales, solo que funcionamos en diferentes lugares, diferentes formas, pero todos somos un solo cuerpo. En Cristo no hay acepción ni distinción de personas. Todos somos importantes e iguales y tenemos que funcionar. Por eso, a medida que uno se entrega a Cristo, se arrepiente y recibe el nacimiento nuevo, entonces ya puede empezar una vida espiritual, una vida de poder, una vida sobrenatural, que es por medio de los dones. Luego vemos también 1 Corintios del 12, capítulo 12, del 6 al 11, vamos a ver. Dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. 1. La palabra de ciencia. 2. Según el mismo Espíritu. A otro fe. 3. Por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades. Por el mismo Espíritu. Van 4. Otro el hacer milagros. 5. A otro profecía. 6. A otro discernimiento de espíritus. 7. Y a otro diversos géneros de lenguas. 8. Y el último es a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas lo hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos los 9 dones sobrenaturales que son para toda la iglesia, para todo creyente. Es un asunto que a veces uno recibe un don o 2 dones, 3 dones en el momento en que es bautizado,
Y también a medida que uno va avanzando en la obra del Señor puede ir incrementando los otros dones, según el Espíritu quiera darle. Pero todos estos dones son para todos los creyentes, incluyendo los ministros. Especialmente los ministros son los que tienen que usar estos dones, pero también cualquier hermano puede usar porque son para todos, los que quieran y como Dios quiera, porque Dios reparte estos dones. No es tampoco lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Uno puede pedir, pero si Dios no le da, con lo que le da es suficiente. Por eso dice el verso 11, pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es importante, hermanos, saber que la obra lo hace el Espíritu y nosotros somos los que obedecemos al Espíritu. Nos dejamos guiar por el Espíritu. Por eso vemos hasta aquí que hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones. Hay mucho trabajo, mucho que hacer. Cada don es todo un mundo de posibilidades, de cosas, de maravillas. Por esto, hermanos, los creyentes verdaderos no tienen que ignorar acerca del poder de Dios, porque Dios habla, Dios obra, Dios revela, Dios se hace real, se hace presente en medio de su pueblo a través de los dones. Por medio de los dones nosotros somos poderosos, eficientes, somos instrumentos en las manos de Dios. Por eso, mire, el Señor abre los ojos del Espíritu para ver maravillas, para ver visiones de diversas formas. También el Señor abre nuestros oídos para oír su voz, para oír las cosas espirituales. El Señor abre el corazón para entender, para conocer cosas profundas. El Señor hace cosas grandes y gloriosas por medio de los dones. Entonces los dones son importantísimos. Por eso vamos a hablar algunas cosas ligeras acerca del don de lenguas y de la importancia, porque es la base, lo principal es el don de lenguas. El don de lenguas es para nuestra edificación espiritual, o sea, para que uno esté fuerte espiritualmente, edificado, capacitado, listo, dispuesto, preparado para toda buena obra, se requiere el don de lenguas. El don de lenguas también nos trae mayor capacidad para comprender las cosas de Dios, nos trae entendimiento espiritual, nos capacita para poder hacer la voluntad de Dios. El don de lenguas es un misterio porque no se entiende, son lenguas que uno no entiende, la mente no lo entiende, pero es un misterio glorioso que nos lleva a la presencia de Dios, a conversar con Dios. Las lenguas son el idioma del Espíritu. El Espíritu, cuando uno nace de nuevo y es bautizado, le da un lenguaje para que se comunique con Dios de espíritu a espíritu, en una manera que la mente no entiende. Por eso que muchos rechazan este don, porque no lo entienden sencillamente. Pero no necesitamos entender, sino creer que el Señor está usando este don para nuestra edificación. También el don de lenguas es como la llave o la puerta para entrar a la vida espiritual, a lo sobrenatural, a lo glorioso sobrenatural. Cuando nosotros oramos en lenguas, también estamos preparándonos en el Espíritu, para que el Espíritu controle todo nuestro ser, de modo que nuestra carne y nuestros sentidos naturales no estorben la obra de Dios. Nuestro entendimiento y vida natural es una cosa, lo espiritual es otra cosa. Y hay que entender las cosas del Espíritu. Por eso es que a veces tiene que consultar, porque usted no lo entiende, pero hay personas que sí lo entienden. En lo natural es diferente, en lo espiritual hay otras leyes. Por decir, en lo espiritual,
Uno puede movilizarse a grandes distancias, puede hacerse grande, puede hacerse pequeño. En lo espiritual uno puede hablar palabras que uno no lo entiende, pero alguien lo entiende. Dios y a veces las personas también lo entienden, porque Dios lo hace que lo entiendan, porque es algo sobrenatural. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y hay que conocer para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, orar en lenguas es orar en el lenguaje del Espíritu, en donde podemos conocer mejor a Dios. Y es también la base para la vida espiritual. En base al don de lenguas, todos los otros dones también y sus operaciones son posibles, porque es como el inicio, es lo principal. Por eso todos podemos hablar lenguas, todos los que son bautizados. Por eso hay diversidad, como vemos, de ministerios, hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Algo le voy a explicar. Mire, pueden haber 20 pastores y cada pastor tiene un ministerio diferente al otro. Eso quiere decir diversidad de ministerios. No todos tienen que ser exactamente igual, porque hay diversidad de ministerios. Los dones también son así. Pueden tener 5 personas, pueden tener dones, por decir, de profecía, pero todos no lo usan ni lo operan del mismo modo, en la misma forma, porque hay diversidad. No se puede por establecer moldes o reglas para controlar los dones, porque los dones los controla el Espíritu Santo. No es de control humano, porque justamente es el poder de Dios en lo sobrenatural, con leyes, reglas, ideas, conocimiento espiritual. El conocimiento natural es de un modo, el espiritual es de otro modo. Es en base a otras leyes, a otras normas. Parece un poco raro y hasta es incomprensible, porque no entienden las cosas espirituales, no conocen. Recién están, los nuevos especialmente, recién están escuchando algunas cosas medio raras, pero son reales porque lo demostramos completamente con hechos, porque justamente Dios es sobrenatural. ¿Cómo uno puede saber lo que hay en el corazón de una persona? Por medio de los dones. ¿Cómo uno puede descubrir la enfermedad que nadie lo descubre? Hay gente que viene, a veces, hermanos, con problemas que los doctores no han encontrado nada, que ellos mismos no saben ni qué es lo que le pasa, pero algo malo les está pasando. Y por los dones se descubre qué es lo que realmente le está ocurriendo. Hay así muchas cosas que conocer. Entonces los dones nos capacitan, los 9 dones sobrenaturales también nos capacitan y nos dan poder para ejercer el ministerio de la palabra. También se llama los 5 dones, también se llaman los ministerios de la palabra, que administran la palabra. Entonces es importante también entender que el mensaje de Dios, la palabra de Dios, siempre debe ser acompañada del poder y con señales. Cada vez que predicamos el Evangelio, tenemos que experimentar algo sobrenatural, sean sanidades, sean visiones, sean algo sobrenatural. Por eso es que ustedes a veces tienen visiones sobrenaturales y que lo que nunca han tenido empiezan a tener. ¿Por qué? Porque Dios se está manifestando. Y eso es normal, que podamos estar siempre teniendo experiencias sobrenaturales, gloriosas, porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que siempre ha obrado y obrará grandes señales, prodigios, maravillas. Y también hay que entender claramente que nuestro servicio a Dios
a través de los dones y ministerios depende de nuestra conexión con el Espíritu Santo, o sea, nuestra comunión. Por eso hay que saber llenarnos y mantenernos llenos del Espíritu. Entonces podemos, por medio del Espíritu, manifestar la gloria de Dios. Nosotros somos una especie así como los focos, pongamos. Los focos, cada uno es un foco. ¿Qué nos hace brillar? El fluido eléctrico. Todos los que están conectados alumbran. Todos los que están funcionando y conectados alumbran. Así, si el Espíritu se mueve, nosotros todos vamos a funcionar, vamos a alumbrar, vamos a sentir, a manifestar y a dejar correr los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Porque estamos conectados. Estar conectado quiere decir estar en comunión, estar en presencia del Espíritu. Y ahí está el poder. Entonces es importante entender que hay dones, hay herramientas sobrenaturales y necesitamos conocerlo uno por uno, y también necesitamos usar esa herramienta, pero para usarlo hay que conocerlo, hay que adestrarnos en el uso de cada herramienta, porque es importante tener un conocimiento básico, por lo menos, para poder hacer la obra de Dios. Vamos a una pequeña avance de cómo funciona el don de lenguas y también cuándo empieza o en qué momento uno puede empezar la vida espiritual. Mira, sabemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nadie puede ser creyente si no escucha la palabra primero. Nadie puede nacer o arrepentirse o convertirse si primero no escucha la palabra. Por eso primero se escucha la palabra. Después de haber escuchado la palabra, de haber creído, de haberse arrepentido, entonces viene el nacimiento nuevo. Y cuando uno ha nacido de nuevo, es decir, una vida arrepentida con frutos, si no hay frutos todavía está en proceso, tiene que dar frutos. Si era mentiroso, ya no miente. Si era chismoso, ya no chismosea. Si era entremetido, ya no se entremete. Ya está dando fruto, entonces porque ha nacido de nuevo. Y a haber nacido de nuevo, entonces puede ser bautizado en el Espíritu Santo. El bautismo es otro tema, pero al ser bautizado, ahí empieza su vida espiritual. Ahí empieza, en el bautismo, empieza la manifestación, sobre todo del don de lenguas. Por eso toda persona que es bautizada empieza a fluir en su lengua palabras, frases extrañas, raras, que no las conoce, que nunca... Pero yo les digo para que estén preparados y dispuestos los que todavía no tienen esta experiencia, para que no se sorprendan, porque esto es algo normal dentro de la vida cristiana. Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. Aquí se está refiriendo a la manifestación de la lengua extraña o lengua desconocida. Es el don de lenguas. Lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, eso es el cumplimiento de esta profecía, es capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el versos 3 y 4, miren lo que dice. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está la manifestación del don de lenguas, hablando en idiomas de otra gente, de otros lugares. El que habla no lo conoce, pero el que escucha sí lo conoce. Esta es una de las manifestaciones del don de lenguas. El don de lenguas, en este caso, es para señalar a la gente, al pueblo, a los oyentes, a los que se acercan. Esta es una señal para que ellos escuchen las maravillas de Dios, para que escuchen y vean
lo sobrenatural de Dios. Por eso que ellos se sorprendieron y dijeron, ¿cómo estos siendo naturales de acá nos hablan en idiomas de otros países? O nuestros idiomas que solo nosotros lo sabemos, y ellos, ¿por qué están hablando en nuestros idiomas? Por decir, un alemán estaba ahí escuchando a un campesino israelí que hablaba en alemán clarísimo. O un ruso ahí estaba escuchando que estaba hablando en ruso, pero el que hablaba era un carpintero israelita, que nunca había hablado ni estudiado ese idioma. Entonces eso les sorprendió a todos y dijeron, ¿cómo es posible esto? Esa es la señal, porque es sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Entonces el don de lenguas opera de ese modo como señal. El don de lenguas y todos los dones son señales y son manifestaciones del poder de Dios. Por eso la iglesia o los creyentes que no conocen los dones, que no se mueven según los dones, no tienen ni poder ni testimonio. En realidad no tienen el mover del Espíritu, porque es imposible que uno se mueva en el Espíritu sin el Espíritu Santo y los dones. Por eso que cuando uno está en la presencia de Dios por primera vez, viendo estas cosas, se asusta, se sorprende, no entiende, porque no es fácil de entender. Las cosas espirituales de Dios se las entiende por el Espíritu. Por eso también cuando el Señor le dijo a un varón, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ves, sígueme. Se sorprendió y dijo, ¿qué es lo que me está diciendo un muerto? ¿Cómo puede enterrar un muerto a otro muerto? Es imposible pensando naturalmente. Pero si uno conoce que espiritualmente las personas que no tienen a Dios están muertos en su espíritu, o un muerto espiritual puede enterrar a un muerto natural. Y ahí se cumple. Por eso hay muchas cosas en la palabra que no le entiende la gente, porque no es el lenguaje ordinario, sino es un lenguaje sobrenatural, espiritual o simbólico. Entonces vemos que también dice en Juan 7, versos 38 y 39, respecto al don de lenguas que estamos viendo, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire, Jesucristo cuando murió y resucitó fue glorificado y subió al cielo, y al subir al cielo, de allá envió el Espíritu Santo. De allá del cielo vino los dones, como hemos visto ya. Vinieron los dones ministeriales y dones sobrenaturales. Y desde ese momento que llegaron los dones, entonces empezó a fluir el Espíritu. Fluía el Espíritu. Y al fluir el Espíritu, habían señales y prodigios. Por decir, mire, cuando Pedro escuchó que el ángel le dijo, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan, no dudes en ir con ellos. Ese es el don de ciencia, el fluir del Espíritu a través del don de ciencia. Entonces él apenas le dijo el Espíritu y tocaron la puerta y 3 hombres ahí justo que venían a buscarle. Entonces él no dudó, no tuvo miedo, él agarró y se fue detrás de ellos, porque el Señor le está confirmando que es una obra del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Yo he hecho muchas cosas maravillosas, no porque sea muy sabio, muy entendido, sino simplemente porque uno se deja guiar del Espíritu. El Espíritu nos habla, y si uno lo obedece va a ver la gloria de Dios. Y estos son los dones sobrenaturales. Por eso le estamos explicando que hay dones sobrenaturales que nos llevan a conocer y hacer la voluntad de Dios. Y eso se llama el fluir de los ríos de agua viva, el correr del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, orar en lenguas es muy importante, porque es el don inicial, porque es también favorable y beneficioso para nuestro espíritu. Nos edifica, sino que la oración debe ser
personal o en su cuarto o de una manera personal. Solo hay dos formas de usar el don de lenguas para el público. Hay dos para el público y dos personal. Cuando se trata de edificarse a uno solo, tiene que hacerlo personal. O cuando se trata de interceder por alguien, por una familia o por uno mismo, por la iglesia, eso también tiene que ser personal. Pero si se trata de, como vimos en Hechos 2, de ser una señal para el incrédulo, ahí sí hay que hacerlo en la iglesia. Pongamos que entre un japonés ahí, ¿no? Y un hermano tiene el impulso de hablar lenguas. Y al hablar lenguas le puede decir en un idioma que él no sabe lo que habla, pero el japonés sí, el japonés escucha que le dice: bienvenido japonés a este lugar, porque aquí está Dios, el Dios vivo. El japonés pues se queda sorprendido de la maravilla que habló en un mensaje de lenguas. Es señal para el japonés, para que sepa que aquí está Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma. Yo les cuento una experiencia que tuve semejante. Tal vez no me entienden en este momento porque son cosas un poco complicadas y difíciles. Yo he viajado a muchos lugares en el espíritu, conozco muchos lugares. En una ocasión estuve por allá por la tribu de África y caí justo así, por servir al Señor, caí justo en un grupo de caníbales. Cuando ellos me atraparon, yo primero me sorprendí, me asusté porque me atraparon y comenzaron a dar vuelta a mi lado así, bailando y gritando de fiesta, como yo pensé al principio, pensé que me estaban celebrando algo a mí, y después yo lo veo que comenzaron a sacar unos palos largos, puntudos. Entonces ya me asusté un poco. Entonces yo oré, clamé y dije: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hay acá, Señor? Y en ese momento el Espíritu me dijo: habla lenguas. Y hablé lenguas. Y comencé a hablar lenguas así fuerte. Y al hablar lenguas se me acercó uno de ellos, me comenzó a hablar y me abrazó y me habló, me dijo: tú sabes, me comenzó a conversar y ahí yo le entendía y él también me entendía. Entonces se me hizo amigo y me salvó de ese peligro de que me iban a comer, me iban a matar. Y de ese modo salí de ese lugar y me hice amigo de la tribu, del jefe de la tribu, y todo eso son experiencias que se puede localizar y encontrar, porque es cierto. Yo he tenido muchas experiencias espirituales reales, no son fantasiosas. Pero otra vez el Señor me dijo que vaya a Lima a predicar, y yo me fui. Y dije: Señor, ¿a dónde voy a ir? El Señor me dijo el lugar. No me dijo la calle, sino la forma de la casa. La calle sí me dio, pero no me dio el número de la casa. Solamente la calle y la forma de la casa. Entonces yo me subí a un taxi en Lima y le digo: llévame por la calle Quitos, en Lima, en la Victoria. Y el chofer me dice: no, por ahí, ¿cómo vas a ir por ahí con una maleta? Te quitan, te asaltan. Yo le dije: llévame nomás. ¿Y a dónde? Dime a dónde. Le dije: llévame, yo te voy a pagar. Y ya me dijo: bueno. Y ayer estaba que me preguntaba por el camino, hasta que yo le dije: pues sabes una cosa, yo voy por revelación del Espíritu, yo no voy, por eso no te puedo dar la dirección exacta, pero camina nomás, yo te voy a decir a dónde. Y te voy a decir qué clase de casa, qué color, qué forma. Y le dije, y nos íbamos. Y después cuando ya estábamos llegando, lo veo, de lejito se vio la casa, y le digo: ahí está, mira, no te dije, ahí está, vamos. Y me dejó ahí en esa casa. Me dijo: en 10 minutos vuelo para llevarte porque acá te levantan. Asustado estaba el chofer. Y dije: no hay problema, si quieres ven. Y me quedé ahí. Pero el chofer se quedó sorprendido por la experiencia. Todos se sorprenden, se asustan porque son cosas que uno, ¿cómo sabe cosas del futuro? ¿Cómo sabe cosas que es imposible saberlo de una manera natural? Es por el mover del Espíritu Santo, hermanos. Y hay muchísimas cosas que podemos contar todo tal vez un mes, tantas cosas que pasan.
pero estoy diciendo algo para que entiendan cómo operan los dones, qué importante son los dones, cada uno de los dones. Entonces el don de lenguas nos edifica a nosotros y también es para interceder en los momentos de peligros, en los momentos donde es necesario dar testimonio o dar una señal del poder de la presencia de Dios. Y también es para enseñarnos y guiarnos en toda justicia y verdad, porque es el lenguaje del Espíritu Santo, como les estaba diciendo. San Juan 16, versos 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, cuando viene el Espíritu Santo, Él nos enseña toda la verdad. ¿Toda la verdad de qué? Toda la verdad, hermanos, la verdad total. Él nos enseña, Él nos capacita. Entonces, mire, por esa razón es que a veces yo le digo, hermano, si usted quiere saber la condición de una persona, dame su nombre y yo te digo qué clase de persona es. Hay una cantidad de detalles, qué clase de persona. O dime el nombre de una iglesia y yo te lo saco, toda su característica de la iglesia, aunque sea en lo más último de la tierra. ¿Por qué sale? ¿Por qué uno puede llegar a saber la condición de una persona o de una iglesia? ¿Sabe por qué? Porque en la palabra está escrito. Cuando usted agarra y lee Apocalipsis 2 y 3 va a encontrar esto justo que le estoy diciendo. El Señor Jesucristo dice: aquí yo conozco tus obras, que no eres tal, o eres de este modo, y comienza ahí a detallar los detalles de una iglesia. Eso mismo ahora el Espíritu Santo lo hace. Por eso podemos conocerlo. Yo siempre le digo, hermano, en este lugar aquí no hay nada oculto, todo se sabe. No necesita usted abrir la boca para que saber lo que está haciendo, lo que quiere hacer o lo que... Porque si queremos, oramos y todo se descubre. ¿Por qué? Por los dones, por la presencia del Espíritu Santo. Este conocimiento lo tenemos mucho tiempo, porque la obra de Dios es así, es sobrenatural. Hay personas que piensan que alguien ha venido a chismosear, pero no es así. Piensan nomás, pero no es así. Hay personas que se incomodan, se molestan cuando se ven descubiertos. Mira, un señor, un montón de gente viene. A veces un día vino un joven tocando la puerta ahí para darle un apoyo que tiene un enfermo. Tiene su mamá enferma grave en el Callao. Y todavía me dice, mira, con un documento ahí me dice, mira, me están dando todas las iglesias a donde voy, me dan un apoyo. Tú también tienes que darme un apoyo. Y yo le digo al Espíritu Santo, ¿quién es este? Me dice, él es un ladrón. Y viene estafando y robando, engañando a la gente. Entonces yo le digo al varón, le digo, mira, usted, ¿por qué hace eso? ¿Por qué usted está robándole a los hermanos, a la gente? Usted es ladrón. Agarra y me dice, no, yo era ladrón. Y comenzó a contarme, he estado en Lurigancho, que he tenido problemas de drogas y he sido un joven muy violento y cosas. Digo, sí, ha sido ladrón y sigue siendo ladrón, y ahora de más peligrosidad, porque ahora ya no le robas al mundo, sino a la iglesia, a los pastores, y eso es un gran pecado. Entonces se asusta y me dice, y comienza a quererme manipular, no, que dame, si no, tú tienes la culpa, yo me voy a ir al mundo por tu culpa. Y cuando se dio cuenta que no podía por ningún lado, entonces ya se rindió y me dice, hermano, entonces, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Porque yo no quiero seguir en esto. Arrepiéntese, pero hay gente que se mete a la iglesia, piensa que porque se metió a la iglesia ya es de Dios. No es así, aunque cante coros, aunque predique, si no ha dado los frutos de arrepentimiento, si no se ha liberado, todavía no está en el reino de Dios. Por eso este varón y así mucha gente son descubiertos y se asustan porque algunos tratan de encubrir y otros ya se ven descubiertos y
Y la mayoría no acepta, no quiere cambiar, no quiere enfrentar la realidad, porque sencillamente no quieren hacer la voluntad de Dios. La mayoría quiere sacar ventaja, provecho a las cosas de Dios. Por eso el mundo evangélico a nivel mundial está plagado de doctrina de la prosperidad. Todo el mundo busca a Dios por interés material, por interés económico y nada más. O lo mucho por sanidad, por alguna ayuda. Pero todo lo que tiene que ver con lo material. Pero no saben que lo material es añadidura, lo material no se busca, hermano. Lo que se busca es lo espiritual. El Señor a nadie dijo que le va a bendecir de una manera natural. El Señor dice, el Nuevo Testamento dice que Él los bendice, pero con bienes celestiales, espirituales. Él los bendice con bendiciones eternas. Porque Él no se centra en lo material, porque lo material es añadidura. Cuando uno hace la voluntad de Dios, conoce el reino de Dios, entonces todo lo demás es añadido. Por eso entonces vemos que los dones son sumamente importantes, el uso de los dones, porque nos llevan a una vida de poder, a una vida sobrenatural, a una vida de comunión, de conversación. Por eso le decía que los ojos se abren, los oídos se abren, la mente se abre, cuando a veces uno se da cuenta que tiene ojos por delante y por detrás, pero esos son los ojos del entendimiento. Naturalmente es imposible, pero espiritualmente es posible. Mire, yo le voy a decir algunas cosas para que se les abra un poco el entendimiento. Mire, cuando yo empezaba así a conocer las cosas espirituales, un día el Espíritu Santo me dice, dale una carrera por la pared. Así. ¿Usted puede correr por la pared? Es imposible. ¿Quién va a poder correr por la pared? Naturalmente es imposible, pero espiritualmente sí es posible. Entonces yo di una carrera, me di cuenta que podía, una carrerita ya. Y ahí el Espíritu me dice, hazte un 8 en la pared. Un 8 en la pared significa así, para arriba, para abajo. Más complicado, más difícil. Pero lo hice por obedecer al Espíritu. Mire, después el Espíritu nos hace caminar por el techo. Esa es otra cosa que uno no se puede imaginar. La mente no acepta eso, pero es real, es posible, es un entrenamiento solamente. Pero yo he tenido luchas con los poderes de otras naciones que si les cuento van a pensar que estoy loco. Pero es la verdad, yo tengo grabaciones de muchos años donde he hecho cosas tremendas porque el Espíritu Santo es real, es Dios de poder, no es de religiones, no es de entretenimiento, de vanidades. Dios es Dios de poder. Y eso justamente esos entrenamientos nos llevan a la victoria en las luchas espirituales. Porque en la lucha espiritual el que no sabe qué hacer pierde o se confunde, se asusta. Pero el que sabe qué hacer no hay ningún problema. Yo he estado en luchas espirituales donde me han atrapado en tremendos cárceles de seguridad que es imposible que uno pueda salir. Pero con la sabiduría de Dios uno se hace chiquitito, porque ya sabe, ya tiene las prácticas de hacerse pequeñito. Uno se hace pequeñito y sale que nadie lo ve. Y al salir, otra vez uno se hace grande, normal y no hay problema. Son cosas espirituales, difíciles de tal vez de entender, pero reales. ¿Por qué? Porque uno ve, experimenta lo natural o el tiempo, y con el tiempo, después de un tiempo, ya se ve que es una realidad. Mire, cuando yo oré por el país, por el Perú es un país que está prosperado como ninguno en la tierra, le digo eso para que entiendan. El Perú es el único país de la tierra que tiene economía y está creciendo en exportación. ¿Por qué será eso? Porque el Perú tiene más bienes que todos los países del mundo. Es increíble, todos están en quiebra y en ruina y el Perú no.
Eso es porque en 1992 oré por el Perú y el Perú estaba arruinado hasta por demás. Lo que ahora ven no era nada del Perú. El Perú era un país pero extremadamente pobre. Mire, les digo, las universidades, las mejores universidades tenían 2 pisos, no había más. Y aquí en Chimbote, por decir, no había universidad. En Trujillo había una universidad y en Lima, pero aquí no había nada. Y ahí oramos y le dije: Señor Dios mío, yo te pido así, todo lo que lo vemos ahora, yo le he pedido. Mira, le hemos hecho así un grupo como está orando. He dicho: Señor, yo quiero que este pueblo surja, que los colegios sean de 4 pisos, los colegios para la secundaria. Yo le he dicho así: Dios mío, que tu bendición sea multiplicada, que crezca. Mira, eso lo tengo en internet por si acaso, ahí dice lo que Dios hizo por él, pero un pequeño resumen lo tengo en internet, ahí lo pueden encontrar. Hay muchos videos que estoy subiendo porque es importante que la gente sepa que hay un Dios de poder en este lugar. Entonces, mire, todo lo que está pasando, yo lo he visto y le he pedido y lo he creído y lo he visto el Espíritu. No es casualidad que la región de Ancash sea la región más rica de todo el Perú. No es casualidad, es el producto de la respuesta a la oración que le hemos hecho. Esas luchas por el terrorismo que hemos destruido también es otra lucha. Es una cantidad de cosas que les puedo explicar, como le digo, mucho tiempo. Porque hay tantas cosas que explicar. Demostrar que hay un Dios vivo entre nosotros. No es casualidad, no es suerte, no es nada de eso. Es el resultado de una obra, de un trabajo espiritual glorioso. Por eso les estoy hablando de la importancia de los dones, y yo estoy queriendo enseñarles a ustedes a operar. Todos los que quieran van a aprender a operar, van a aprender a luchar. Sabemos que el tiempo es corto, pero de todos modos, todo lo que aprendemos aquí es para siempre. Las obras de nosotros son para siempre. Por eso, si yo le digo que podemos ir al cielo y al infierno en cualquier momento, van a pensar que estoy hablando de más. Pero es cierto, porque uno sabe cómo movilizarse espiritualmente. Sabe también qué es lo que está haciendo y cómo lo hace. Por eso es, hermanos, que las cosas que les estoy hablando aquí parecen un poco salidas de la realidad, pero son bíblicas. Son bíblicas, son experiencias. El Dios nuestro es un Dios sobrenatural. Y el Evangelio, mire, el Evangelio no está condicionado por los hombres ni limitado por los hombres. Todos los hombres han creado ese Evangelio con límites, con condiciones, con normas, con reglas. Pero eso es lo que la palabra dice, que son mandamientos de hombres. Y la gente sigue esos mandamientos de hombres. El Evangelio es sobrenatural, glorioso, ilimitado. No tiene límites, porque es el mismo, las mismas leyes del cielo son las leyes del Evangelio. El Evangelio ha venido del cielo, es lo que se hace allá en el cielo. Si ustedes supieran lo que se hace arriba en el cielo, entonces tendrían una capacidad para entender la palabra mucho mejor. Por eso, hermanos, entonces hemos visto una pequeña introducción acerca de los dones sobrenaturales, que son tan importantes para edificarnos, para interceder por los hermanos y también para hacer grandes cosas, grandes obras de liberación, de sanación, de todo tipo de buena obra. Por eso, mire, para concluir, vemos lo que dice en Hechos 10, versos 38. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Fue ungido, o sea, lleno, saturado del poder del Espíritu Santo para hacer bienes, para sanar, liberar, para hacer la obra de Dios. Y así también nosotros tenemos la oportunidad de hacer la obra de Dios en estos últimos días. Por eso, hermanos, sabemos que el tiempo se acaba
y tenemos la oportunidad de entregarnos al Señor, de luchar por la obra de Dios, por prepararnos también para la venida del Señor a través de ponernos a sus pies al servicio de Él. La gente piensa que se va a preparar para la venida del Señor simplemente esperando. No, esperando no es suficiente, tenemos que estar trabajando, haciendo la obra de Dios. Eso es estar preparado. Porque si nos ponemos a esperarlo, ahí a echarnos para esperarlo, ahí justamente por eso se van a quedar muchos. Los que se van con el Señor son los que están sirviendo al Señor en espíritu y en verdad, para que Él venga y nos lleve, porque el Señor dice claramente, cuando Él venga, nosotros tenemos que estar sirviendo para que Él venga a servirnos. ¿Se dan cuenta? Pero si estamos ociosos, no va a pasar nada. Acá se quedan toda la gente que no conoce a Dios, los que no le sirven, no le aman, no le obedecen. Se quedan. Solo los que están sirviéndole de una manera correcta se van a ir con Él, porque Él dice, viene por los que hacen su voluntad. Por eso hay que aprender a hacer la voluntad de Dios por el Espíritu Santo y conforme a la palabra. Entonces damos gracias a Dios que nos permite estar escuchando su palabra cada día. Oremos. Padre Santo y bueno, gracias por tu amor maravilloso, gracias por tus consejos. Espíritu Santo, gracias por los dones, los ministerios, por todo lo que nos has enseñado cada día, Señor, Dios mío, hasta ahora. Y te rogamos que sigas capacitándonos, perfeccionándonos para toda buena obra, porque es necesario, Señor, darte la gloria, darte la alabanza, el honor, porque usted es un Dios grande, poderoso, digno de suprema adoración, de suprema alabanza, de un servicio excelente para tu gloria. Gracias, gracias, Padre bueno y justo. Recibimos tu bendición, tu paz, tu amor. Recibimos tu gracia, tu consejo, Señor, tu luz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias. Amén. Gracias y paz a vosotros, hermanos. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia, la Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.